Amén. Acá nuestra amiga Mariela quería comentar algo respecto de la situación de ella, de su vida. Bueno, ahora la vamos a escuchar. A mí me tocó dar una charla aproximadamente un mes y medio en una iglesia que está se llama Echeverría y Lomas, ¿no? Sí, de Lomas. No, bastante lejos. Y yo por la avenida acá toman colectivo, tren, colectivo. Bueno, cuando me tocó dar la charla, cuando terminé de dar la charla, María se acercó y me pidió si yo le podía dar mi turno para, digamos, seguir conversando. A partir de ese momento comenzó a ver. Bueno, entonces, si vos querés comentar en qué estado viniste, ¿cuál es esa opinión? Eso sí, dale fuerte para que te escuchen. Así te escuchen. Ya tiene 47 años. Eres nombrado de esposo. Y tiene 6 hijos. Yo en ese tiempo estaba mal, totalmente mal. Mi vida estaba un desastre, pero así seguía yendo yo a la iglesia. No sé si pensé muchas veces en dejar la iglesia. Decía que a qué voy. Hasta iba borracha a la iglesia. Mi vida era un desastre total. Tenía peleas en casa con mi esposo, con mis hijos. Mis hijos ya me decían, uno en un tiempo se había ido para otro lado porque ya no podía hacer nada por mí. Me dijo, yo no puedo hacer nada por ti porque esto lo dejo en las manos del Señor. Y se fue. Era el único que me apoyaba mucho. Aparte mi esposo no me entendía en ese tiempo, era todo que para él era fácil dejar el alcohol porque él no consumía mucho, tomaba una vez al mes. Y él decía que siempre puede ser el problema del alcohol. Si yo no quiero, no lo tomo. Y me decía así, pero yo no podía. Empezaba un día, seguía el otro día, y así hasta 3 veces de la semana me dedicaba al alcohol. Llegué a consumir la cerveza, el vino. Al último llegué a tomar alcohol etílico. Era más fácil para mí comprar. Cuestión de que mi vida se estaba derrumbando totalmente. Mis hijos se cayeron también todos. Era mucha pelea, mucha discusión en casa. Pero yo seguía yendo a la iglesia. Borracha, pero iba. Hasta el final que dije, no sé qué haré. Intenté muchas veces quitarme la vida. Todo lado. Pero me pastillas para que no morir. Un día intenté ahorcar. Si no era lo que mi pensaba, yo decidí dejarlo. No sabía qué hacer con mi vida. Sabía que ese Dios me podría sacar, pero no estaba. Y me fallaba cada vez más. Me arrepentía y otra vez volvía. Así fue mi vida muchos años. Hasta que un día decidí mi vida cambiar. Y mi hijo se fue.
Me fui arrepentiendo mi vida total. Pedí auxilio al Señor, clamé mucho. Y mi vida cambió bastante por 6 meses. Me había bautizado encima. 6 meses había ido bien. Sentí mi vida transformada. Y un día de una pelea a la nada, volví a caer y nunca más me pude levantar. Con 2 años, 3 años, no me pude levantar más. Un día estaba bien, al otro estaba mal. Y así pasaron mucho tiempo. Yo quería, pero no podía ir sola. Pues te decía, me pedía un hijo al Señor y el Señor estaba ahí para ir. Otra vez me fallaron. Tuvimos muchos problemas con mi esposo, estábamos a punto de separarnos. Yo decía a mí, si tú no eres alcohólico, jamás vas a entender cómo estoy yo. No me comprendía, que para él era fácil de que yo pudiera dejarlo. Pero no logré nunca dejarlo. Sentía de todo lado para salir. Un descuido ya salí y comprar. Hasta salté la barra del vecino para ir a comprar. Me hice tantas heridas en mi vida por la borrachera, de que muchas cosas pasaron. Sé que un día el hermano Machado vino a predicar a la iglesia donde asisto yo y me había comentado con el hermanito que yo allá tranquilo y que nos reunimos siempre. Comenté de que soy alcohólica y me decían, anda un psicólogo y no sé, una hermanita, Roberta, no, otra hermanita era como, vino el hermano Machado y dice, él es psicólogo, él te puede ayudar, él es bonito que te ve. Y yo dije, sí, digo, aprovechar este momento porque después no voy a volver a ver cuando tenga que ver. Y ahí ese día me acerqué a él, le pedí cómo comunicarme con él. Y ese día, después de la iglesia saliendo el domingo, me había tomado. El lunes también, el martes. Y dije, no voy a ir, me enganché tanto para el domingo. Y dije a mi esposo, llamarle y decirle que no voy. Porque estaba borracha. Si el miércoles ella tenía un turno, 4 menos cuarto. A la mañana me llama Leonardo, que es el esposo, y me dice, mi esposa está tomada, ¿qué hago? La llevo igual, usted la va a atender, entonces, y niego. Dije, bueno, iré, dije, y me dijo, está bien, no vayas, pero otra vez él insistía mucho para que viniera. Mis hijos también. Y me vine, borracha ya me sentía. Esto hace un mes. Hace un mes que me vine borracha. 4 semanas atrás. Las palabras que el hermano me dijo me hicieron mucho bien. Y desde ese día empecé a aferrarme al Señor. Capaz que antes oraba al Señor, me arrodillaba, pero era como que no lo sentía yo. Y
Y así creo que las oraciones pasadas, pero desde ese día que hablé con el hermano, y al otro miércoles más que vine, mi vida empezó a cambiar. La vida. ¿Qué más decir? Esto, la adicción que ella tiene, no es fácil, terriblemente complicada. ¿Está bien? Terriblemente complicada. Cuando yo le pregunto si tomaba whisky, cerveza o vino, me dijo no, que eso es lo que habla. Que tomaba alcohol etílico, no para que ponga, una botella de alcohol etílico, se lo que es terrible. Bien, ahora ¿qué voy? Ella hace 4 semanas, un mes, que no tomo más. Entonces me puedo garantizar que eso no hay psicólogo ni psiquiatra que lo logre. Eso solamente es un milagro de Dios. Es totalmente imposible una adicción de ese tipo que lo supere así, no. Es un milagro de Dios. Por más que Dios haga lo que haga, no se puede utilizar Dios. Es una adicción terrible, terrible. Y que de repente, al mes, que no, Leonardo, que no tomo más nada, que diga que esto lo que quisiera, lo quisieran y ella lo diga, porque realmente es un milagro. Acá no hay profesional, no hay psicólogo, no hay médico, no hay nada que pueda lograr una cosa así, porque es totalmente imposible. Totalmente imposible. Así que bueno, concordamos con ella que ella verificara y que dijera esto, porque hay personas que pasan por distintas problemáticas y a veces la problemática que ahora y el hecho de un testimonio de este tipo que dice, bueno, si Dios actúa en ella, ¿por qué le va a hacer a mí? ¿Se entiende? Entonces, hoy está muy bien, no solamente la parte adictiva, sino la parte de la relación con el esposo. Ambos oran, ahora se levantan a las 3 de la mañana, fabrican pan, venden pan y tienen un kiosco. Así que le agradecemos a Dios porque pasó acá no hay profesional que esto no corre. Es imposible una cosa así. Y oremos por ello. Le damos gracias a Dios que hoy lo podemos tener acá. Bueno, gracias. Gracias a Dios. Y gracias a que de allá se viene. Y 2 horas de viaje. 2 horas de viaje. Pero vehículo distinto. Y que vienen por cosas que se pueda actuar y ayudar. Y ahora Desde Bajaría se va a Perdón, ¿saben qué les voy a pedir? Intercambio de lugares, así yo no tengo el micrófono. a que llegue la acá. Claro, así está más cerca el micrófono. Sí, no. No puedo conmigo. Está perfecto. Ahí te lo acerco. Bueno. Habla tranquila que yo pongo. Sí. Bueno, hermoso el testimonio, la verdad que es grandioso, qué grandioso que es nuestro Dios. Y cuántas veces nosotros, por cosas menores, no creemos, no confiamos, ¿no? Y es importante esto. Yo la otra vez cuando prediqué, dije qué importante que son los testimonios, que tendríamos que implementarlo, ¿no? Que haya un ratito en algún momento del culto en que alguien pueda pasar y contar algún testimonio de algún milagro que el Señor, no tiene que ser un milagro tan, cosas pequeñas, algo que le pedimos en la semana al Señor y que estábamos preocupados por algo y ver cómo Dios resuelve las cosas. Porque eso es lo que nos falta, ver a Dios dirigiendo nuestras vidas, porque generalmente queremos nosotros resolver, nos cuesta poner las cosas en manos de Dios y dejar que Él resuelva. Lo digo por mí, ¿no? Y
Yo lo que ayer cuando me dijo Dani de buscar un tema, pensaba, no tengo varios, pero encontré este que una vez lo vi, no sé dónde, que se titula Cuando tengas miedo de alejarte, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y que habla un poco de esto, ¿no? De cómo hacer para permanecer en los caminos de Dios. ¿Cómo hacer? Acá hay personas que han, quizás hace mucho, no sé cuántos años, y los que hace más años que están, sabrán, se han entregado al Señor. Hay otros que hace poquito, yo veo caras nuevas, ¿no? Y otros que han estado hace mucho. Y el Señor, antes de que lo crucificaran, habló con sus discípulos. Y esto está en Juan 15, 1 al 17. Los que tengan la Biblia, sería bueno que busquemos en Juan 15, del 1 al 17. Estas son palabras que Jesús dirigió a sus discípulos porque estaba preocupado, sabía de que Él pronto los dejaría y se iría, y los discípulos quedarían solos. Así que Jesús quería dejarles una enseñanza que no solo para ellos, sino para nosotros. Vamos a alguien que pueda leer 15 del 1 al 17. Vamos a leer uno que lea del 1 al 4 o 1 al 5. ¿Quién lo quiere leer? ¿Lo querés leer? 1 al 5. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanecerá en la vida. Así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, es que lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Muy bien. Ahora, del 6 al 10, ¿lo lees? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucha fruta y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los 10 mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, del 11 al 14. Sí. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, que hacéis lo que os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Os he llamado amigos, porque os voy a conocer todo lo que oís de mi Padre. Muy bien. Y por último, los últimos 3, ¿quién los tiene? Mariela, ¿lo querés leer? 18. Sí. No, 15 al 17. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he llamado amigos porque os di a conocer todo lo que oí de mi Padre. No me elegisteis vosotros a
para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis en el Padre, en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Bueno, muy completo lo que el Señor les dejaba como instrucción a sus discípulos antes de irse, ¿no? Estaba preocupado para que los discípulos permanecieran unidos a Él. Jesús sabía que cuando Él partiera, los discípulos iban a desanimar, porque ya no tendrían a su Maestro al lado. Entonces les da consejos para cómo hacer para que ellos y los que siguieran después de ellos, aunque no estuviera Jesús físicamente, permanezcan unidos a Él. Y acá hay muchas recetas, muchas instrucciones. Nosotros en algún momento aceptamos a Jesús, ¿no? Todos los que estamos acá. ¿Cómo fue esa unión? Vamos a analizar cómo se produce esa unión con Jesús. ¿Cómo hacer para que esa unión permanezca en el tiempo, ¿no? También habla que debemos permanecer en su amor, que ese amor debe dar fruto. O sea, vamos a analizar cada una de estas instrucciones. Dice, Cristo estaba interesado en preparar a los discípulos para el tiempo en que Él no habría de estar ya físicamente con ellos. Deseaba que pudieran comprender que era posible permanecer en íntima unión espiritual con Él. La imagen de la vid era oportuna y comprensible para ellos y para la segunda generación de cristianos que debía relacionarse con Cristo sin haber estado personalmente con Él, y para los cristianos de los tiempos futuros que se unirían espiritualmente al Señor. Este tema es decisivo. El tema de la permanencia es decisivo para nuestra fe, porque nosotros somos débiles, y si no estamos unidos, si no mantenemos una comunión continua con el Señor, caemos, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Por eso es tan importante esto. Y no olvidemos que está el enemigo atacándonos constantemente. Y está queriendo que caigamos, que nos desanimemos. Por eso es tan importante, la esencia de la fe es esta, permanecer en Jesús, permanecer. ¿Y de qué manera podemos permanecer? Primero vamos a ver por qué Jesús se compara con una vid. ¿Qué les parece? ¿Alguna vez vieron una vid? ¿Una vid? ¿Cómo es? ¿Cómo es esa vid? Ajá. Y tiene muchas ramas, pámpanos, ¿no? Por eso Jesús dice, yo soy la vid verdadera. ¿Y vosotros sois qué cosa? Los pámpanos, o sea, las ramas. ¿Qué hacen los pámpanos para que lleven fruto? Para que salga la uva, ¿cómo tienen que estar los pámpanos? Unidos a la vid. Si no, si lo arrancamos, ¿qué pasa? Se mueren, se secan. Esta imagen de la vid, de la viña, está en muchas partes de la Biblia. Y Jesús, la imagen de la viña era muy conocida por los discípulos. Ya en Isaías, Jesús hablaba de que en Isaías 5, del 1 al 7, le dice a su pueblo, tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Compara a Israel con una viña. Jesús, Dios había separado a ese pueblo. Él la había despedregado, Él la había cercado, la había regado, todo para que ese pueblo floreciera. Pero ¿qué pasó con esa viña? ¿Qué pasó con ese pueblo? ¿Dio frutos buenos? No, ¿no es cierto? Israel dio malos frutos. Por eso Jesús acá les dice, ahora que había venido Jesús, ya Israel no era más esa vid. Jesús dice, yo soy la vid verdadera.
Ahora, los que están unidos a mí, esos van a ser los que lleven fruto. Ya no es estar unidos a un pueblo para ser hijos de Dios, sino estar unidos a Jesús. Dice, la viña era un símbolo adecuado de Israel, el pueblo elegido que no había cumplido con su parte del pacto y con el plan de Dios, y se había convertido en una vid falsa. O sea que ya esa vid no había cumplido con su cometido. Significa entonces que ser parte del pueblo de Dios tiene que ver con estar unidos a una iglesia. ¿Solo con estar unidos a una iglesia nos ayuda? Ayuda, en parte, pero ¿qué es lo más importante? ¿Estar unidos a quién? A Jesús. Porque a la iglesia venimos los sábados, los miércoles a veces. Pero la comunión con Jesús debe ser continua. Y más en el mundo que nos toca vivir. ¿Es fácil vivir en este mundo? No, tenemos ataques de todos lados. Por eso es tan importante la comunión con Cristo. Acá todos hemos expresado nuestras preocupaciones, lo que nos está preocupando. Todos estamos pasando por momentos difíciles. Y si nos separamos de Jesús, y si no mantenemos una comunión diaria y continua con Jesús, el enemigo nos destruye, y es lo que él quiere. Eso es lo que el Señor quería. Sabía los tiempos que iban a venir. La salvación no depende de la conexión con Israel o de cualquier otra afiliación eclesiástica. La salvación viene esencialmente de una conexión vital con Cristo. Vital, ¿qué significa? Así como los pámpanos reciben savia del tronco, nosotros necesitamos recibir continuamente esa savia del tronco, de la vid. Nosotros somos pámpanos, somos ramas de esa vid. Ahora, esta unión, ¿cómo se puede lograr? Fíjense en lo que dice en el deseado de todas las gentes, la hermana Elena de White. Así como el pecado nos mantiene alejados, la fe salvadora nos une a la fuente de la vida. Se aferra de Cristo como la única salvación y la única esperanza. Se trata de una alianza sumamente ventajosa, ya que nosotros no aportamos nada, solo aportamos vanidad, debilidad, pero recibimos del Señor, o sea, de esa vid, recibimos pujanza, abundancia y realización. Nosotros no aportamos nada, al contrario. Entonces, ¿qué significa? Para que esa unión se logre, necesitamos entender que nosotros no somos nada, que todo lo que somos es gracias a Jesús que nos imparte esa vida, esa vitalidad. Y mientras nosotros mantengamos esa unión y nos mantengamos humildes también, porque a veces nos pasa que, bueno, empezamos a estar bien y se nos sube, ¿no? Y empezamos a creer que ya podemos caminar solitos, ¿no? No, ya está, bueno, este pecado ya lo vencí, ya puedo andar solo. ¿Y qué pasa? Ahí caemos de nuevo, ¿no? Ahí caemos. Cualquier cosa, defecto de carácter, cualquier cosa que cada uno sabe su debilidad, porque todos tenemos una debilidad, ¿no? No tiene que ser algo tan grande. Cualquier debilidad que tenemos, solo con Jesús podemos vencerla. Y manteniéndonos unidos a Él. Dice, todos los que reciben a Cristo por la fe llegan a ser uno con Él. Los pámpanos no están ligados a la vid por medio de un proceso mecánico o artificial. Están unidos por las raíces de la vid. De la misma manera, quienes reciben a Cristo por la fe llegan a ser uno con Él, en principio y en acción. Están unidos a Él y la vida que viven es la vida del Hijo de Dios. Deben su vida al que es vida. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esa es la experiencia a la que tenemos que llegar. A sentir de que nosotros vivimos gracias a Jesús, a su vida. Porque
no solamente vino a morir por nosotros, vino a vivir por nosotros también. Su vida es un ejemplo también para nosotros y también nos da las herramientas para poder ser victoriosos. Es un vínculo de fe invisible a los ojos humanos, o sea, nosotros no lo vemos, pero se siente, así como el viento no lo vemos, lo sentimos, ¿no es cierto? Así es nuestra fe, es invisible, pero se siente en los momentos en que podemos estar en silencio, en comunión con Dios, leyendo su palabra, orando. En esos momentos es cuando podemos sentir la presencia de Dios. Y a veces, no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa, en el vorágine del día, de los problemas, del trabajo, de las corridas, ¿no nos pasa que nos desconectamos un poquito a veces? A mí me pasa, ¿no? y digo, ¿qué pasa, no? Y el Espíritu Santo es como nos sacude y nos dice, acá estoy, ¿eh? Y ahí decimos, uy, hoy no leí, hoy no oré, ¿no es cierto? Qué importante es esto. Pero recordemos esto, nosotros, si no estamos en comunión con Jesús, no somos nada. Dice, la expresión nada podéis hacer, sin mí nada podéis hacer. Pero no olvidemos que también dice, Filipenses 4:13, ¿qué dice? Sin Él nada, pero con Él todo. Sin Él nada. Tengamos en cuenta esto. Sin Él nada podemos hacer, pero con Él podemos todo. Y todo es todo, así como vimos el testimonio de Mariela. Ella venció, está venciendo con la ayuda de Dios algo imposible, como dijo Daniel, ¿no? Porque ningún ser humano, si no es un milagro de Dios, lo puede lograr, ¿no es cierto? Ahora dijimos que la unión se produce por fe. Y mantenernos en unión, ¿cómo se produce? ¿Cómo se puede producir? Vamos a ir a lo práctico. Ya creo que todos acá estamos unidos a la vid, ya nos entregado al Señor. ¿Cómo podemos mantener esa unión? Orando. Vamos a leer, a ver, el versículo 3, ¿qué dice? Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Muy bien. ¿Y en el 7? Permanecéis en mí, palabras pertenecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será dicho. Hecho. Y, o sea, ¿cómo permanecemos? En su palabra. ¿Dónde está su palabra? En su palabra, en la Biblia, ¿no es cierto? Dice, las Escrituras son el medio por el cual el Señor sigue hablándonos, aunque ya no está entre nosotros. Es posible escuchar su voz, conocer sus cualidades y sus planes, permanecer atentos a su palabra con los oídos abiertos y el corazón dispuesto. Esto es permanecer en Cristo. Entonces, el primer punto, ¿cuál es? Dedicar tiempo para estudiar su palabra. Lectura diaria y atenta de su palabra. Y el otro dice, en el 7 decía, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Habla de hablar, pedir. O sea, no solo escuchar, sino hablar con Dios. Pedir, y os será hecho, dice. La oración es el recurso de comunión entre nosotros y el cielo, y completa el diálogo con Dios. Él nos habla por medio de su palabra y nosotros le hablamos por medio de la oración. ¿Cómo permanecer en Cristo entonces? Orando, leyendo su palabra, y hay otro punto también, esto, congregándonos. Eso es vital, más en estos tiempos, y es un remedio para la soledad también. Hay mucha gente que está sola en el mundo, mucha gente, e inclusive que viven en una familia grande y se siente solo. A veces también podés estar reunido de mucha gente y sentirte solo. Qué importante es esto, reunirnos,
comentar lo que nos pasa, orar unos por otros. Esto también ayuda a permanecer unidos a Jesús, a permanecer unidos a la vida. Los sarmientos que están unidos al mismo tronco no pueden separarse mucho. Este contacto con otras personas de fe es imprescindible. Por ello el Señor instituyó la Iglesia como comunidad de estímulo y de ánimo para aquellos que desean perseverar en unidad con Jesucristo. Dice en Hebreos 10, 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Está cerca el día del Señor? Sí. ¿Nos esperan momentos fáciles? No. Cada vez va a ser más difícil. Por eso Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hasta Él lo pregunta, ¿no? Él se lo pregunta, ¿no? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Qué quiere decir? Que va a haber muchas personas que se van a alejar, quizás, porque su fe no está fuerte. Es lo mismo que si nosotros nos levantamos, no desayunamos, no almorzamos y seguimos, le damos todo el día, cuando llegamos a la noche, ¿cómo estamos? No tenemos fuerza. Lo mismo pasa con la palabra. ¿Cómo vamos a tener fuerza espiritual si no aplicamos estos remedios? Estos consejos que el Señor nos da, por algo los dio, y Él es nuestro hacedor. Esa comunidad es probablemente el mejor antídoto para uno de los grandes males de este tiempo, la soledad. ¿Cuánta gente que no se da cuenta de lo que podría disfrutar de poder estar en estas reuniones, ¿no? Por eso es lindo que invitemos a aquel que está angustiado, ¿no? Juan 15 menciona 8 veces la palabra fruto, y 10 veces la palabra permanecer. ¿Cuál es el hincapié entonces que da el Señor? La palabra permanecer. Ese es la clave del éxito del cristiano, permanecer, estar. Yo busqué en el diccionario, permanecer, dice mantenerse en un mismo sitio, estado o calidad, mantenerse, ¿no? Estar. Y mantenerse no significa que nunca vamos a caer, porque todos en algún momento hemos aflojado en la fe. En este momento me viene a la mente cuando Pedro vio a Jesús caminar sobre el agua. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pidió a Jesús? Que lo dejara caminar, ¿no? Y se sintió seguro. Y mirando a Jesús pudo caminar. Pero ¿qué pasó cuando apartó sus ojos de Jesús? Se hundió, ¿no? Por eso, Pedro, en otro momento me gustaría hablar sobre Pedro, que es mi personaje favorito de la Biblia, ¿no? Pedro, si estudiamos la vida de Pedro, es maravilloso las veces que él cayó, pero él volvía a levantar sus ojos y se levantaba. Eso es permanecer también, no desanimarnos cuando caemos. Dice, y habla de algunos frutos que da el permanecer. Primero en los versículos 9 y 10, ¿qué dice? ¿Qué fruto? Permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿De qué habla acá? ¿Cuál es el fruto que el Señor desea que florezca en nosotros? ¿El amor? ¿Qué otra cosa? Habla de la obediencia a sus mandamientos, ¿no? Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor.
Quien está unido a Jesús lo obedece, pero motivado por el amor. ¿Mm? No como una obediencia legalista, sino por amor. Entonces repite la experiencia de unidad que Jesús mantuvo con el Padre. Entonces se corresponden el amor y la obediencia. Amor y obediencia caminan juntos. Yo, si amo a Jesús como fruto, voy a desear obedecer sus mandamientos. Y Dios va a poner en mí su obediencia. El versículo 11 también que dice, habla de otro fruto. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene? Cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea ¿Cuál es ese fruto? El gozo. ¿Y qué es gozo? ¿Estar siempre contentos? ¿Siempre sonrientes? Estar en paz. Podemos también llorar, ¿por qué no? En los momentos difíciles también podemos llorar. Pero acá habla de otro gozo. Dice, hay plenitud y alegría en aquel que se asocia con el Señor, que es la fuente de todo lo bueno. Lo que se nos ofrece es el propio gozo de Cristo, no una alegría superficial y pasajera, que es lo que busca el mundo, ¿no? Van a los teatros, van a los Starbucks, no sé, esas cosas que salieron ahora, para alegrarse, pero es algo pasajero. Y después volvemos a la vida real, ¿no es cierto? Es el gozo que perdura en medio de las circunstancias desfavorables. O sea, que en medio de los problemas, gozo, hay gozo. ¿Cómo se logra esto? Es el gozo de Pablo y Silas. ¿Se acuerdan cuando estaban en la cárcel? ¿Qué pasaba con Pablo y Silas? Cantaban. ¿Nosotros cantamos cuando estamos pasando por problemas difíciles? Lamentablemente nos falta, ¿no? Nos falta mucho. No es un gozo condicionado por el bienestar, sino que es un don que puede recibirse aún en las pruebas y el desaliento. Es un don, es un gozo cumplido, es decir, completo. Y bien podría decirse, vuestro gozo sea colmado. El gozo es un fruto hermoso, necesario y posible para los que permanecen en Cristo. Fíjense en lo que dice en nuestra elevada vocación. No se pide que nosotros como cristianos andemos con nuestros rostros sombríos, suspirando como si no tuviéramos Salvador ni esperanza. Él desea que estemos gozosos, desea que estemos llenos de alabanzas. Cuando estemos contentos, cantemos. Cuando estemos tristes, cantemos también, dice el Señor, ¿no? Estad siempre gozosos, dice Jesús. Yo no soy así, me falta. Vamos a decir la verdad, cuando estoy con problemas, pero estoy aprendiendo. Es algo, es un don, no es algo natural en nosotros. Vamos a decir la verdad, no es algo que sea natural. Somos humanos, caemos, nos preocupamos, los problemas a veces nos superan. ¿No es cierto? Es imposible. Pero cuando estamos así, ¿qué hacemos? ¿Nos desanimamos y decimos, uy, Dios me va a castigar porque estoy triste y porque lloro? No, Jesús nos entiende. Jesús sabe. Hay un canto que dice, Dios oye, Dios sabe, Dios ve. Y sabe por qué estamos así. Cuando estemos así, entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos a Dios que nos dé paz en ese momento, que nos ayude a ver más allá del problema. Porque el problema, a veces, vemos una montaña, el problema es una montaña y no vemos más allá. Hay un profeta, ¿quién fue que, no me acuerdo el nombre, que cuando, Jesse le dijo al profeta, están todos los soldados, y el profeta le dijo a Dios, por favor, ábrele los ojos a mi siervo. Y Dios le abrió los ojos y ¿qué vio? Un ejército de ángeles alrededor,
Que el Señor nos abra los ojos en los momentos de dificultad, de que... Claro, que Dios en esos momentos que Dios nos abra los ojos y podamos ver más allá del problema, ¿no? Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios. Cuando estamos tristes, angustiados, que sentimos de que todo nos va mal, ¿no es cierto? Una cosa. Sí. El sábado, yo estaba en mi casa, estaba escuchando, porque en mi casa estaba trabajando, y bueno, yo estaba escuchando la banda en mi pieza, porque puse mi equipo, lo que escuchaste con el mundo, y viene una piba a comprarme, dice, porque dice que ya le dijeron que yo andaba vendiendo droga, ¿viste? Y se metió hasta mi casa. Y me dice mi hija, mami, me dice, ¿viste? Le digo, no, déjala, le digo, ves que ella está enferma. Mami, saca la trombada. No. Le digo, no le voy a pegar. Digo, primero le digo, porque estoy escuchando alabanza y estoy orando, porque por un montón de cosas, ¿no?, que pasan en mi casa, y bueno, si yo no busco de Dios también, es como que me voy a volver loca en mi viejo tiempo y no lo quiero volver a hacer. Entonces, digo, no, digo, yo no le voy a pegar, no, le digo, mami, dice, se metió a tu pieza, no importa, yo la voy a sacar con respeto, le digo. No me sirve de nada estar escuchando alabanza, después la que mira esta, hace la evangelia y anda pegando. Digo, no voy a pegar. Entonces, le agarré el brazo a la chica y le dije, mira, le digo, no vengas más a mi casa a molestar, primero que yo no me importa. Sí te puedo vender, le digo, un montón de Biblias que tengo ahí, le digo, los libritos, te vendo, ¿querés? Le digo, pero yo no hago más. No, porque a mí me contaron, no, le digo, informaron más. Y mi hija me decía, mami, pegale, mami, porque es una atrevida, no le voy a pegar, no le pegué. No le pegué. Pero esas cosas, es como que también a veces en mi casa como que quiere meter la cola en el que te dije, sí, pero como que yo no se lo permito. Claro. El gozo de Cristo es un gozo puro y sin mezcla. No es una alegría barata que conduce a la vanidad de palabras o la liviandad de conducta. No, debemos poseer su gozo. Su gozo más grande fue ver a los hombres obedecer la verdad. Y el versículo 12, vamos a leer, por último, que dice... ¿Quién lo tiene? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo te amo. El amor. El otro fruto que el Señor quiere que tengamos de esa unión con Él. Así como Él nos ama, va a haber amor y comunión entre sus hijos y entre nosotros. Dice, un amor de principios más que de sentimientos brotará hacia Dios y hacia los hermanos. Si el amor fuera sentimental, no podría haber sido ordenado por Cristo. No es un sentimiento, es un principio que el Señor quiere que tengamos. Esa es la excelencia que se manifiesta en quienes permanecen en la vida. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Es fácil esto? No. Para nosotros no, pero para Dios nada es imposible. Y el versículos 13 al 15 habla de otro hermoso fruto. ¿Lo querés leer? Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, y hacéis lo que yo mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero ha llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Él desea ser nuestro amigo y que formemos una relación de intimidad con Él como de un amigo. Que no obedezcamos como legalistas, sino que por amistad, por amor a Él. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Una vida cristiana fructífera es posible mediante una relación real con Cristo. Si no, nada tiene sentido. ¿Cómo está nuestra vida cristiana?
¿Se parece a hojas marchitas y ramas secas o está llena de vida, de verdor y de hermosos frutos? Unirnos a Cristo Jesús en forma permanente es la mejor decisión que podemos tomar hoy. Que el Señor nos ayude a cada uno a que nuestra vida esté cada día más aferrada a Jesús, que sea el tronco en el que estamos unidos y permanecer, ¿no? En esta vida, en este caminar con Jesús. Hacemos una oración para Padre, te damos gracias, Señor, por el momento de compartir nuestra reflexión. Te agradecemos, Señor, por poder estar aquí reunidos con los hermanos, para escucharnos, Señor, para saber qué problemas tenemos cada uno, qué necesitamos, para que todos podamos orar con todos. Y así, seguramente, podemos señalar los casos de los agradecemos por los hermanos por María, por Bendita, y te pedimos, Señor, que no te apartes de ellos, que nos ayudes en nuestra vida, Señor, que los ayudes a combatir los males que tienen, y que no te apartes jamás de ellos. Bendice, Señor, tu hogar a sus hijos, y dale la fortaleza necesaria. Te pedimos también por los problemas que tiene nuestro hermano Darío, para que pueda diagnosticar, con nuestro hermano también Juan, para que él tiene fortaleza, Señor, que él sepa que tú estás a su lado, que lo estás sosteniendo, que va a poder hacer todas estas cosas. Te pedimos también por aquí nuestra amiga Damaris, dale fortaleza, Señor, dale entendimiento para